Bueno, la idea de esta clase es abordar otro tipo de anemias, en este caso anemias macrocíticas, dentro de las cuales vamos a ver un tipo particular de anemia macrocítica, que son las anemias megaloblásticas. Vamos a repasar algunos conceptos que vimos en la clase pasada. Por empezar, qué parámetro define la anemia, y hablamos de anemia como una disminución en la concentración de la hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media, para edad, sexo, hábitat y estado fisiológico, según lo define la Sociedad Argentina de Hematología. Ya la clase pasada vimos cuáles eran los valores normales de hemoglobina en hombres y mujeres, y por lo tanto hablábamos de anemia cuando la concentración de la hemoglobina era menor a 11 gramos por decilitro en el embarazo, menor a 12 gramos por decilitro en la mujer, y una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro en el hombre. A su vez habíamos visto los índices hematimétricos que nos permitían caracterizar las anemias en base al volumen corpuscular medio, a la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Como vimos la clase pasada, el volumen corpuscular medio, que se calcula como hematocrito por 100 dividido las dos cifras iniciales de los glóbulos rojos, me permitía clasificar a las anemias en macrocíticas, cuando el volumen corpuscular es mayor a 100 femtolitros, microcíticas, cuando el volumen corpuscular es menor a 80 femtolitros, y normocíticas, cuando el volumen corpuscular es entre 80 y 100 femtolitros. Dentro de las anemias macrocíticas que vamos a ver hoy, tenemos la anemia por deficiencia de vitamina B12, déficit de ácido fólico, pero también hay otras causas de anemias macrocíticas, como las relacionadas con enfermedades hepáticas, ciertas drogas o uso de alcohol. Y como vimos en la clase pasada, dentro de las microcíticas teníamos las anemias por deficiencia de hierro. Con respecto a la hemoglobina corpuscular media, que se calculaba como hemoglobina por 100, dividido las dos cifras iniciales de los glóbulos rojos, podíamos dividir a las anemias en hipocrómicas, cuando el valor era menor a 28 picogramos, o normocrómicas entre 28 y 32 picogramos. Según el recuento de reticulocitos, a su vez las anemias pueden clasificarse en anemias regenerativas o arregenerativas. Las anemias son arregenerativas cuando el recuento de reticulocitos en sangre periférica es menos del 2%, y sucede en casos de deficiencia de algún factor, como por ejemplo déficit de hierro, ácido fólico o vitamina B12, o bien pueden ser anemias regenerativas cuando hay un aumento de reticulocitos, es decir, de formas inmaduras en sangre periférica, y eso me da una idea de un aumento de la eritropoyesis con la salida de formas inmaduras hacia sangre periférica, como puede producirse en caso de hemólisis o de ciertas hemorragias. Ahora bien, ¿cómo hago la aproximación o el abordaje para un diagnóstico de un paciente con un cuadro de anemia? Inicialmente lo que debo hacer en un paciente con anemia es un correcto interrogatorio, un adecuado examen físico y, por último, exámenes de laboratorio básicos como hemograma, recuento de reticulocitos, que me permitan confirmar mi impresión diagnóstica. Recuerden, como habíamos visto en la clase pasada, que los pacientes con síntomas de anemia son aquellos que presentan disnea, debilidad, palidez cutánea mucosa, dolor torácico. Algunos pacientes refieren palpitaciones, que es manifestación de la taquicardia, dolor de cabeza, mareos, vértigo, pueden presentar frialdad de manos y pies, inflamación o dolor de la lengua, quelitis angular, uñas quebradizas, pero a su vez hay que averiguar distintos antecedentes para tratar de establecer la etiología, es decir, la etiopatogenia de esa anemia. Por lo tanto, es importante conocer antecedentes personales, antecedentes familiares, antecedentes laborales, uso de medicamentos, así como la presencia de otros signos y síntomas más allá de la anemia, como puede ser, por ejemplo, el color de la orina, la aparición de úlceras, melena u otros sintomatología que me permitan establecer cuál es la causa de la anemia. Una vez que confirmé mediante la clínica, el examen físico y un dato de laboratorio que el paciente presenta un cuadro anémico, los índices hematimétricos y el recuento absoluto de reticulocitos me van a permitir clasificar desde el punto de vista morfológico a la anemia.
Y otro dato importante cuando evalúo un paciente con un cuadro anémico es distinguir si están comprometidas otras líneas celulares, es decir, si es un defecto global de la hematopoiesis. Entonces, en base a la sospecha diagnóstica, yo voy a poder determinar específicamente cuáles son los estudios complementarios que me van a permitir confirmar mi diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son esas determinaciones específicas? En el caso de la anemia ferropénica, como vimos en la clase pasada, la base del diagnóstico son los índices de los parámetros de su metabolismo en sangre periférica. Entonces, frente a un paciente con signos y síntomas compatibles con un síndrome anémico, lo que debo hacer es, como dijimos, un correcto interrogatorio, anamnesis, el examen físico, voy a solicitar el laboratorio y confirmo el dato de anemia ante un hallazgo de una hemoglobina disminuida y a su vez voy a tipificar esta anemia en base a los índices hematimétricos. En el caso de la anemia ferropénica dijimos que era una anemia microcítica, es decir, volumen corpuscular medio que va a estar disminuido, y una hemoglobina corpuscular media también disminuida, por lo tanto va a ser microcítica e hipocrómica. Entonces, para hacer el abordaje del paciente, lo que debo evaluar son los parámetros del metabolismo del hierro en sangre periférica, y habíamos dicho que eran la ferremia, la transferrina, la saturación de la transferrina y la ferritina como un representante de cómo están los depósitos corporales de hierro. Entonces, vamos a hacer un breve repaso en 2 diapositivas del metabolismo del hierro que vimos en la clase pasada. Dijimos que el hierro podía provenir de origen vegetal en forma de hierro no hemínico o de origen animal, el hierro hemínico. En caso de hierro no hemínico, para ingresar dentro del enterocito, el hierro debe estar en estado reducido, es decir, en estado ferroso, y para eso hay un citocromo a nivel del apical del enterocito, que es el citocromo B-duodenal, que permite la conversión del hierro de estado férrico a ferroso para que una vez reducido ingrese dentro del enterocito a través de un transportador divalente de metales. Ya dentro del citosol, ese hierro puede o permanecer dentro de la célula para su almacenamiento en forma de ferritina, o bien puede atravesar la membrana vasolateral a través de un transportador específico para ser absorbido. En el caso del hierro de origen animal o hierro hemínico, se desconoce el mecanismo por el cual ingresa dentro del enterocito, pero se cree que habría un transportador específico encargado de su transporte. De cualquier manera, una vez dentro del enterocito, el hierro de origen hemínico es degradado por una hemoxidasa que libera el hierro e ingresa al pool del citosol, donde ya sigue la misma vía metabólica que el hierro no hemínico. Recordemos que la diferencia entre el hierro hemínico y no hemínico es dada por la biodisponibilidad dentro de la dieta, que es mucho mayor en el caso del hierro de tipo hemínico. Una vez que el hierro está en el citosol, dijimos que para ser absorbido debía pasar a través de la membrana vasolateral, y eso está mediado por un transportador conocido como ferroportina, facilitado por la efaestina. Y la efaestina es una hemooxidasa es una ferrooxidasa que contiene cobre en su estructura y que utiliza oxígeno como aceptor de electrones para oxidar el hierro. Es decir, que permite el pasaje de hierro de estado ferroso a estado férrico, que es la forma en la que es transportada por la transferrina, que es la proteína de transporte del hierro. Dijimos que el hierro, por tener capacidad de oxidorreducción, podía generar radicales libres y ser citotóxico, y es por eso que es transportado a través de una proteína plasmática como la transferrina, que en condiciones normales solamente está saturada a 1/3 de su capacidad para actuar justamente como buffer en caso de exceso de hierro. Una vez en sangre, el hierro transportado por la transferrina debe ser transportado o trasladado hacia las células que van a necesitar hierro para su metabolismo. En general, todas las células que necesitan hierro van a expresar receptores para la transferrina, pero estos son mucho más elevados en el caso de los precursores eritroides. Entonces, una vez que llega al sitio de acción, vemos como el complejo hierro transferrina, receptor para la transferrina, es rápidamente internalizado por un proceso de endocitosis en una vesícula que va a estar cubierta por clatrina. En los endosomas, el complejo va a ser acidificado
por una bomba protónica ATP dependiente, y esta disminución del pH produce un cambio conformacional tanto del complejo hierro-transferrina como de su receptor. De este modo, el hierro en estado férrico va a ser liberado dentro del endosoma y luego va a ser reducido a hierro en estado ferroso por una ferrirreductasa. De esta forma queda disponible para ser exportado al citosol a través de un transportador divalente de metales que va a estar en la membrana del endosoma. De esta forma, el hierro puede pasar al citosol, que en el caso de las células eritroides ingresa justamente dentro de la mitocondria para ser incorporado a la protoporfirina para la síntesis del grupo N. Y en el caso de las células no eritroides, este hierro puede ser utilizado para reservas en forma de ferritina o de hemosiderina. El complejo apotransferrina receptor para la transferrina es reciclado a la superficie celular por medio de un proceso de exocitosis. Dijimos que en el caso del hierro no existía un mecanismo por el cual pudiera eliminarse el exceso de hierro y por lo tanto debía ser regulado estrictamente su absorción, que como dijimos es el pasaje del hierro desde el enterocito a través de la membrana vasolateral. Y eso está dado por la hepcidina, que actúa como un ferrostato, y lo que permite la hepcidina es provocar la degradación de la ferroportina, es decir, esta proteína transportadora, evitando así la exportación del hierro de los enterocitos y los macrófagos hacia la circulación por degradación lisosómica de esta proteína transportadora. ¿Qué proteínas son las que regulan la expresión génica de la hepcidina? Como vimos en la clase pasada, la hemojuvelina, el receptor para la transferrina 2 y la proteína de la hemocromatosis hereditaria. Por lo tanto, en un paciente con una anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro, lo que voy a encontrar en un laboratorio va a ser disminución de los niveles de hierro en sangre, es una ferremia disminuida, los depósitos de hierro lógicamente van a estar descendidos, la transferrina va a estar incrementada ya que se está movilizando el hierro desde los depósitos hacia la médula ósea para aumentar la síntesis de glóbulos rojos, pero por otro lado la saturación de la transferrina va a estar disminuida porque los depósitos están depresionados. Por lo tanto, en una anemia ferropénica lo que voy a tener es ferremia baja, capacidad de transporte aumentada, saturación de transferrina disminuida, ferritina sérica baja y eventualmente en caso de realizar medulograma lo que voy a ver es hemosiderina y sideroblastos negativos. Ahora bien, ya para entrar a hablar del tema de hoy, que es la vitamina B12 y el ácido fólico, que son los causantes de un tipo particular de anemia como es la anemia megaloblástica, vamos a hacer el abordaje, al igual que hicimos con el hierro, de su metabolismo. Entonces, ¿qué es la vitamina B12? La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble, por lo tanto puede ser eliminada por el riñón. Es una vitamina que resulta de la unión asimétrica de 4 anillos pirrólicos, formando un núcleo de corrina en torno a un átomo central de cobalto, y por eso también se la conoce como cobalamina. La principal fuente de cobalamina en los humanos son los productos de origen animal, ya sea carne, pescados, mariscos, y es sintetizado por bacterias y por arqueas, ya que los pasos enzimáticos necesarios para la síntesis de la cobalamina constan más de 30 pasos y se obtiene directamente de la dieta. O sea, los mamíferos no son capaces de sintetizar cobalamina, sino que solamente organismos precarios como las bacterias o arqueas. ¿Cuáles son los requerimientos diarios de la vitamina B12? Va a variar a lo largo de la vida, pero en general el promedio es de 2,4 microgramos, requerimiento que va a estar aumentado en el caso de embarazo y la lactancia. Entonces, como dijimos, la principal fuente de vitamina es de origen animal. Por lo tanto, los veganos o los vegetarianos estrictos son un grupo de riesgo para desarrollar deficiencia de cobalamina. De cualquier manera, los depósitos hepáticos son muy abundantes y alcanzan de alrededor de 3 a 5 años para que se manifieste la deficiencia de cobalamina.
¿Por qué es importante la vitamina B12 o cobalamina? Porque participa en la síntesis de ADN y de ARN, es importante para la formación de proteínas y glóbulos rojos, en el funcionamiento del sistema nervioso y en el metabolismo de las grasas. Su biodisponibilidad de la dieta es cercana al 50%. Entonces este es un esquema global de cómo es el metabolismo de la vitamina B12, que como van a ver es mucho más sencillo que el del hierro. La absorción de la vitamina B12 y su posterior distribución en el cuerpo va a estar mediado por un complejo de proteínas transportadoras y receptores, y este complejo sistema lo que permite es describir la ruta que hace la vitamina B12 desde los alimentos hasta llegar a las diferentes células del cuerpo. El acceso de la vitamina B12 a los fluidos extracelulares depende de 3 proteínas transportadoras homólogas: el factor intrínseco, que es el que aparece acá, la transcobalamina 2, como la vemos acá, y la aptocorrina o proteína R. Estas 3 proteínas se expresan en sitios específicos del tracto gastrointestinal y cada una de ellas solo puede llevar una sola molécula de vitamina B12. ¿Dónde es el sitio de absorción de la vitamina B12? En el ilion distal. Entonces, la cobalamina está unida a las proteínas de los alimentos, ingresa entonces con los alimentos de origen animal, como dijimos. El pH ácido y la pepsina liberan la cobalamina de las proteínas de la dieta. Las glándulas gástricas segregan aptocorrina que se une a la cobalamina. Esta aptocorrina o proteína R es una glucoproteína que es segregada, como dijimos, por glándulas salivales y glándulas gástricas, y la cobalamina se une en el estómago a la aptocorrina, que la protege de la degradación de las proteasas gástricas. O sea, la cobalamina en el estómago se va a unir a la aptocorrina para evitar ser degradada por las enzimas del estómago. Las células parietales del estómago segregan factor intrínseco, que es fundamental para la absorción de la vitamina B12. Dato importante es que si bien es secretado por las células parietales del estómago, no se une a nivel del estómago con la cobalamina. Es decir que el factor intrínseco secretado por células parietales no puede unirse en el estómago por el pH ácido que éste presenta. ¿Quién estimula la secreción del factor intrínseco y la secreción ácida del estómago? La acetilcolina, la histamina y la gastrina. Y frente al pH ácido se une aún más aptocorrina con la vitamina B12. El páncreas lo que hace es segregar proteasas y bicarbonato, es decir, una secreción alcalina. Al entrar en el duodeno, la tripsina degrada la aptocorrina, como vemos acá, y la cobalamina es liberada a este nivel, donde el duodeno tiene un pH alcalino como consecuencia de la secreción ácida del páncreas, la secreción, de bicarbonato que aporta el páncreas. La cobalamina entonces se une a este nivel, al factor intrínseco que como dijimos se había secretado en el estómago, y termina protegido hasta el ilion distal, que es el sitio de absorción. Entonces, en el ilion distal ya hay receptores para el factor intrínseco y se absorbe a este nivel factor intrínseco vitamina B12. Vamos a ver entonces que dijimos, la cobalamina es absorbida a nivel del ilion distal. Este complejo, factor intrínseco cobalamina, se une a un receptor específico de la membrana apical de los enterocitos del ilion distal, conocido como complejo Cubam. Este complejo consta de 2 moléculas, la cubilina, como vemos acá, que es una proteína de membrana periférica que se une al complejo factor intrínseco vitamina B12, y la estructura denominada amnioles, que es una proteína transmembrana con actividad endocítica. Entonces, el factor intrínseco unido a la vitamina B12 es reconocido por el receptor Cubam presente en el borde del cepillo apical de las células epiteliales del ilion terminal. Una vez internalizado el complejo factor intrínseco cobalamina, se libera el transportador Cubam en los endosomas y el complejo se transfiere a los lisosomas. Este complejo Cubam se recicla hacia la superficie celular
mientras que en los lisosomas las proteasas son responsables de degradar el factor intrínseco y así se produce la salida de la vitamina B12 del lisosoma a través de un transportador conocido como LMBD1. La vitamina B12 puede o permanecer dentro de la célula para ser utilizada como cofactor enzimático, después vamos a ver de qué reacciones, o bien puede ser exportada por el transportador vasolateral MRP1 hacia la sangre, mecanismo mediado por ATP. Entonces, como dijimos, la vitamina B12 puede o ser exportada por el transportador vasolateral MRP1 hacia la sangre, o bien permanecer dentro de la célula para actuar como cofactor. Una vez que la vitamina B12 pasa hacia la sangre, lo hace unido a una proteína de transporte que es la transcobalamina 2, quien permite la salida a través de este receptor. De esta forma, la transcobalamina permite el transporte y la biodistribución de la cobalamina. Una vez producido el transporte desde el enterocito hacia el plasma, la vitamina B12 circula en el torrente sanguíneo unida a otra proteína de transporte que dijimos es la transcobalamina 2. Para el receptor del complejo transcobalamina 2, vitamina B12, receptor conocido como CD320, se encuentra presente en las membranas de la mayoría de las células que requieren vitamina B12, principalmente en los hepatocitos. La internalización del complejo transcobalamina 2, vitamina B12, CD320 genera la degradación de este receptor CD320 a nivel del lisosoma, permitiendo así la liberación de la vitamina B12 y de esta forma su utilización en las distintas vías enzimáticas. ¿Cuáles son esas vías enzimáticas en las cuales la vitamina B12 actúa como coenzima? A nivel del citosol, con la metionina sintetasa citoplasmática, y a nivel de la mitocondria, con la metilmalonil coenzima A mutasa reductasa. La metionina sintetasa permite catalizar la conversión o la metilación de la homocisteína para su conversión en metionina, mientras que la metilmalonil coenzima A reductasa cataliza la conversión del metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A dentro de la mitocondria. Entonces este es el punto de unión o el nexo que existe entre la vitamina B12 y los folatos, es decir, que el metabolismo y la función de ambos están íntimamente relacionados y estos componentes son imprescindibles para la síntesis de ADN, la maduración del núcleo y la división celular. ¿De qué forma? Ya que la metionina sintetasa es el paso limitante en el proceso de transferencia de unidades monocarbonadas produciendo metionina. Y la metionina es un aminoácido esencial tanto para la síntesis proteica como para la transformación de uridina en timidina, paso clave en la síntesis de ADN. Entonces, como dijimos, la vitamina B12 es un cofactor de la enzima homocisteína metionina metiltransferasa. Lo que hace es transferir un grupo metilo del metil tetrahidrofolato a la homocisteína. Y de esta forma lo que obtengo es metionina. O sea, la homocisteína se convierte en metionina. Si no hay vitamina B12, no se forma metionina y el organismo convierte sus depósitos de folato intracelular en un esfuerzo por producir más metionina. De esta forma lo que produce es una disminución en la concentración intracelular del 5,10 metileno tetrahidrofolato, que es la forma de ácido fólico necesaria para la síntesis de ADN. Y esto es lo que se conoce como trampa de folatos. Por otro lado tenemos la vía mitocondrial, dijimos la 5-desoxiadenosilcobalamina, es requerida por la enzima que cataliza la conversión de la L-metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A, que luego entra en el ciclo del ácido cítrico. El succinil coenzima A a su vez participa en la producción energética de lípidos, de proteínas y es requerido para la síntesis de hemoglobina. Esta vía metabólica en la que no participa el ácido fólico se plantea sería la causa de las alteraciones neurológicas que tienen los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12,
Es decir, esto explicaría una alteración en la síntesis de la mielina responsable del cuadro clínico neurológico de estos pacientes. Entonces, este es el punto de unión entre la vitamina B12 y los folatos. Como dijimos, la metionina sintetasa transfiere un grupo metilo del metiltetrahidrofolato a la homocisteína y de esta forma lo que obtengo es metionina. Si disminuye la concentración intracelular del metileno tetrahidrofolato, forma del ácido fólico que, como dijimos, es necesaria para la síntesis del ADN. De esta forma, o sea, a partir de este nexo que existe entre el folato y la vitamina B12, se explica por qué la deficiencia de ambos factores causan cuadros clínicos idénticos desde el punto de vista hematológico, que es la anemia megaloblástica. Y como mencionamos recién, la otra función de la vitamina B12 dentro de la mitocondria sería la responsable del cuadro más de tipo neurológico. Es decir, se cree que estas manifestaciones neurológicas de la deficiencia de cobalamina son atribuibles a estos cambios relacionados con la ausencia de la función de la enzima mitocondrial metilmalonil-coenzima mutasa. Ello generaría una falta de la metabolización de los ácidos grasos de cadena impar, dando como resultado su deficiente incorporación a la mielina, y eso va a causar la disfunción neurológica que se ve en este grupo de pacientes. Entonces, debido a la circulación eficiente enterohepática y a su recaptura renal, la vitamina B12 se retiene en el organismo durante largos periodos y por lo tanto una ingesta insuficiente puede tardar varios años en causar los síntomas. Además dijimos que los depósitos de cobalamina en el organismo son abundantes, cerca de 5 miligramos, lo que equivale a unos 3 a 5 años de requerimientos, y es por eso que no tan frecuente de ver, aunque sí se puede dar, como dijimos, en pacientes veganos, en vegetarianos estrictos o en ciertos pacientes con alguna patología de base. Ahora, la carga de cobalamina que se presenta al intestino delgado deriva de dos fuentes fundamentales. Una es la dieta, a través de la ingesta, y otra es a través de las secreciones biliares. Esto último resultado de la circulación enterohepática de la cobalamina. Es decir, tras su absorción, la cobalamina es transportada por el organismo y el exceso es segregado a la bilis a través del hígado, desde donde puede ser reabsorbida de nuevo por el intestino delgado para ser reciclada. Como dijimos, también hay una reabsorción renal. El complejo transcobalamina 2, vitamina B12, es filtrado por el riñón, donde hay un receptor conocido como megalina, que es una proteína que va a estar presente en la membrana apical de las células del túbulo proximal, que tiene una alta afinidad por la transcobalamina 2. De esta forma se evita la pérdida urinaria de la vitamina B12 presente en el filtrado glomerular mediante la internalización del complejo transcobalamina 2, vitamina B12. Una vez dentro de la célula renal puede o ser reutilizada como cofactor, ser almacenada o ser liberada de la célula. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas clínicos de la deficiencia de vitamina B12? Clínicamente el paciente va a presentar signos y síntomas de anemia, pero además se produce un tipo particular de anemia que es la anemia megaloblástica. Vamos a ver además que hay enfermedades de tipo neurológicas por enfermedades mielinizantes del sistema nervioso central. El paciente clínicamente puede manifestar hormigueo o entumecimiento en los dedos, manos y pies, problemas en la marcha o en el equilibrio, irritabilidad, depresión, falta de memoria y problemas de concentración, trastornos de tipo psiquiátricos como demencia, manía, psicosis y cambios de personalidad y atrofia óptica. Desde el punto de vista gastrointestinal puede haber glositis o malabsorción y desde el punto de vista ginecológico, infertilidad. ¿Cuáles son las causas para la deficiencia de la cobalamina? Puede verse o a una malabsorción de la vitamina B12. Dentro de estas, la causa más frecuente es la anemia perniciosa. Esta es una enfermedad de tipo autoinmunitaria que se asocia con una atrofia de la pared gástrica, lo que genera un defecto en la secreción hacia el estómago y falta de factor intrínseco. Y en estos pacientes suele haber anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco, por lo que también es frecuente que se asocie con otras patologías autoinmunitarias, como por ejemplo la enfermedad de Graves o hipoparatiroidismo. Se da más frecuentemente en pacientes añosos y se asocia con aumento del riesgo de cáncer de estómago.
Otra causa es la gastrectomía, ya que esto interfiere con la absorción por pérdida de la función de las células parietales y la secreción de factor intrínseco. Por otro lado tenemos la insuficiencia pancreática, que en este caso se produce como consecuencia de una alteración en la digestión del complejo del transportador aptocorrina-cobalamina, lo que impide su unión al factor intrínseco para su absorción ileal. Otra causa sería el sobrecrecimiento bacteriano o enfermedades del ilion terminal, que es el sitio de absorción de la cobalamina. Otra causa de deficiencia de cobalamina es por una deficiencia congénita, ya sea del factor intrínseco o la transcobalamina 2, o de causa nutricional, como ya mencionamos, en vegetarianos o veganos. Bueno, y por otro lado tenemos la deficiencia o las anemias relacionadas con el déficit de ácido fólico. Tenemos que recordar que el ácido fólico es de origen fundamentalmente vegetal. Los folatos en la alimentación se encuentran en su mayor parte como poliglutamatos ligados a proteínas. Y también, bueno, los requerimientos van a ser de 200 microgramos en los varones, de 180 microgramos en la mujer. En el caso de embarazo suelen hasta duplicar los requerimientos, e incluso se sugiere el aporte adicional de ácido fólico durante los embarazos, ya que se asocia, si no, con ciertas alteraciones en el desarrollo del tubo neural. Todos los folatos tienen en común la estructura del ácido pteroilglutámico, molécula constituida por un anillo de pteridina, ácido aminobenzoico y ácido glutámico. El ácido fólico es la forma oxidada de folato y es biológicamente inactivo, es el folato medicinal, mientras que el folato de la dieta es similar al folato medicinal, pero posee varios residuos de glutamato, también se lo conoce como folato poliglutamato, también es oxidado e inactivo. Entonces, ¿cómo se produce la absorción de los folatos? Bueno, en este caso la absorción es a nivel del yeyuno. Este folato poliglutamato debe ser desconjugado a la forma de ácido fólico o, como dijimos antes, monoglutamato, por una enzima que se encuentra en el borde del cepillo antes de ser absorbido. Es decir, que en el borde del cepillo hay una exopeptidasa llamada folato conjugasa que desconjuga al ácido fólico. De esta forma, el ácido fólico se absorbe intercambiando con hidroxilo en la membrana apical, favorecida por el pH ácido. Este ácido fólico es inactivo y se transforma en dihidrofolato por la difolato reductasa y luego en tetrahidrofolato, que es la forma activa. Luego esta tetrahidrofolato se va a transformar en metileno tetrahidrofolato, forma de folato que, como vimos antes, es necesaria para la síntesis de ADN. ¿De qué manera se absorben los folatos a través de la membrana vasolateral? Es aún desconocido. Ahora bien, las células, como dijimos, también pueden transformar el 5,10 metileno tetrahidrofolato en N5-metil tetrahidrofolato, que puede servir como donante de los grupos metilos para formar metionina. Y era lo que ocurría en el caso del atrapamiento de folatos. ¿Cuáles pueden ser las causas de la deficiencia de folatos? Ya sea una deficiencia de tipo nutricional, aumento en los requerimientos, como en caso de gestación, lactancia, hemólisis, en situaciones de mala absorción, como por ejemplo enfermedad de Crohn, o por uso de antifólicos como metotrexato y sulfamidas. Ahora, continuamente repetimos que en el caso de la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico se producía una anemia macrocítica, pero particularmente una anemia conocida como anemia megaloblástica. Y esta anemia es aquella que se origina como consecuencia de un defecto en la síntesis del ADN. En este tipo de anemia se produce una maduración citoplasmática continua, pero la del núcleo se detiene y eso da como consecuencia una asincronía entre la maduración del núcleo y la del citoplasma. En este caso va a haber eritropoyesis ineficaz, retención medular en médula ósea, reticulocitos disminuidos, megaloblastos con neutrófilos polisegmentados. Es muy característico de la anemia megaloblástica la presencia de estos neutrófilos polisegmentados.
Entonces, como dijimos en el caso de las anemias megaloblásticas, va a haber alteración en la síntesis del ADN con una alteración en la maduración del núcleo, mientras que el citoplasma sigue en curso normal, por lo que se genera una sincronía entre lo que sería el citoplasma y el núcleo. Suele afectar a otras líneas celulares, por lo tanto los pacientes suelen tener pancitopenia, porque se afectan tanto a los precursores de plaquetas como de granulocitos, y como consecuencia de la aparición de megaloblastos hay aumento de la apoptosis. Entonces, como dijimos, se van a ver afectadas todas las células de división rápida, es decir, las progenies medulares, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, células gonadales y epitelios mucosos. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de un paciente con anemia megaloblástica? La clínica típica de un paciente con anemia, con disnea, fatiga, palpitaciones, astenia, decaimiento, pero además se puede agregar piel seca y amarillenta, o incluso en algunos casos ictericia, glositis atrófica, disminución de la sensibilidad, y en el caso particular de la deficiencia de vitamina B12, dijimos que va a haber asociado síntomas de tipo neurológico como consecuencia de la ausencia de la función de la enzima mitocondrial metilmalonil coenzima A mutada. Entonces, cuando yo evalúo al paciente, lo que voy a encontrar es un cuadro clínico de anemia, que en el hemograma voy a encontrar una anemia de tipo macrocítica, es decir, con un volumen corpuscular medio incrementado. De manera característica va a haber hipersegmentación de los polimorfonucleares, incremento en los niveles de homocisteína y ácido metilmanólico. En el caso de la médula ósea voy a encontrar núcleos de aspecto inmaduro e hipercelularidad. Y para el caso particular de la vitamina B12 vamos a ver que se puede hacer un test conocido como test de Schilling. Ahora, si queremos hacer el mismo abordaje que hicimos en el caso de la anemia ferropénica, podemos plantearlo de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo hago el abordaje de un paciente con anemia? De vuelta, comienzo con el interrogatorio, el examen físico y los exámenes de laboratorio básicos, hemograma, recuento de reticulocitos, hepatograma. En el caso de los signos y síntomas es muy importante la forma de comienzo y de presentación de estos síntomas, ya que no es lo mismo una anemia que se presenta de manera aguda, como puede ser por un sangrado, por una hemorragia, o una anemia que se presenta de manera más silente, más solapada y más gradual. Es importante indagar sobre antecedentes personales, familiares, laborales, exposición a ciertos fármacos. Ya vimos que en algunos casos las deficiencias de folatos pueden ser de causa medicamentosa. Ver si hay signos y síntomas por fuera de la anemia, como pueden ser, por ejemplo, la aparición de melena, coluria, es decir, la coloración de la orina es importante interrogar, la aparición de ciertas úlceras u otros antecedentes. Como dijimos también, en este caso particular de las anemias megaloblásticas, cuando es por deficiencia de vitamina B12, el paciente puede presentar síntomas extrahematológicos, como son los síntomas neurológicos. Entonces, en base a todos estos signos y síntomas y el interrogatorio del paciente, uno puede empezar a pensar cuál puede ser el diagnóstico del paciente. Y en ese caso lo que voy a hacer es evaluar los índices hematimétricos, el recuento de los reticulocitos, para tratar de clasificar desde el punto de vista de morfológico mi anemia. Y en este caso, un dato importante es evaluar si voy a tener comprometida todas las líneas celulares, es decir, si hay un defecto global de la hematopoiesis. Y en ese caso voy a realizar determinaciones específicas para confirmar mi diagnóstico. ¿Cuáles van a ser esas determinaciones específicas? En el caso que sospecho una anemia macrocítica, ¿qué es lo que voy a evaluar? De la misma forma que hicimos con el caso de una anemia ferropénica, lo primero que voy a hacer es confirmar la anemia mediante un dosaje de hemoglobina. Voy a evaluar cómo está el volumen corpuscular para ver si se trata de una anemia macrocítica, ¿sí? En este caso, el volumen corpuscular va a ser mayor a 100 femtolitros. Confirmado que estoy con un paciente con una anemia de tipo macrocítica, lo que voy a evaluar si es una anemia de tipo regenerativa o arregenerativa mediante el dosaje del índice de reticulocitos. Dijimos que las anemias por déficit de B12 y ácido fólico son arregenerativas, por lo tanto el recuento de reticulocitos va a estar disminuido. Y en este caso lo que voy a evaluar cómo están las otras líneas celulares, es decir, si el paciente tiene leucopenia
plaquetopenia y anemia, es decir, una pancitopenia. En el caso de las anemias megaloblásticas, que dijimos es alterada la síntesis del ADN, va a haber compromiso de las 3 líneas celulares, mientras que no así en las anemias de tipo no megaloblásticas. Por eso es importante que puede haber otras causas a tener en cuenta de anemias macrocíticas de tipo no megaloblásticas. Como dijimos, dentro de las megaloblásticas tenemos déficit de B12 y ácido fólico, y dentro de las no megaloblásticas, las hepatopatías o ciertos cuadros de hipotiroidismo grave. Entonces, yo quiero hacer mi aproximación diagnóstica, tengo un paciente con signos y síntomas de anemia, confirmo que tiene anemia con un dosaje de hemoglobina, evalúo el volumen corpuscular, que en este caso va a estar incrementado, y al ver las otras líneas celulares se asocia con leucopenia y trombocitopenia, por lo tanto estoy ante un cuadro de anemia megaloblástica. ¿Cómo puedo determinar si la causa es por deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12? Como dijimos en el caso de la deficiencia de vitamina B12 o de cobalamina, el paciente presenta síntomas neurológicos que no van a estar presentes en los pacientes con deficiencia de folato. Incluso en algunos pacientes en los que con deficiencia de folato de cobalamina se les administra folatos, pueden empeorar incluso el cuadro neurológico. Entonces, frente a esta situación, el paciente va a tener con deficiencia de folato los mismos hallazgos hematológicos que la deficiencia de B12, la médula ósea prácticamente es indistinguible, se constatan similares anomalías en el laboratorio, lo que puedo hacer es un dosaje de folatos o de vitamina B12, y en el caso de la deficiencia de folatos lo que va a tener el paciente es el valor de homocisteína incrementado, al igual que lo que ocurre en la deficiencia de vitamina B12, pero no así el valor de ácido metilmanúrico. De cualquier manera es más técnico. Ahora, ¿cómo es el test de Schilling? Que, aclaro, ya prácticamente no se utiliza en la práctica porque hoy por hoy se pueden medir anticuerpos contra las células parietales o contra el factor intrínseco, pero es un estudio que se utilizaba para tratar de distinguir la etiología de la deficiencia de vitamina B12. Consta de varios pasos. En el primer paso se administra vitamina B12 por vía oral radiomarcada con un radioisótopo asociado a vitamina B12 de tipo intramuscular, y en este caso se evalúa la excreción de la vitamina B12 radiomarcada en la orina. Si la excreción era mayor al 10%, la causa de la deficiencia de cobalamina era por una ingesta deficiente. En el caso contrario, se pasa a la segunda etapa del estudio diagnóstico, en el cual se administra vitamina B12 por vía oral radiomarcada asociada con factor intrínseco. Si en este caso aumenta la eliminación renal de vitamina B12 en la orina, la causa es la anemia perniciosa, es decir, por ausencia de factor intrínseco. Si esto no sucede, el tercer paso consiste en administrar por vía oral vitamina B12 asociado con antibióticos, de mejorar el cuadro clínico, es decir, aumentar la eliminación renal de cobalamina. La causa sería un sobrecrecimiento bacteriano o parasitario. Y por último, si le administra vitamina B12 vía oral, radiomarcada, asociado con enzimas pancreáticas, de mejorar el cuadro clínico, es decir, aumentar la eliminación renal de vitamina B12, la etiología de esto sería deficiencia pancreática. Si en ninguna de estas situaciones clínicas mejoró la eliminación renal de la cobalamina, la causa sería ya a nivel intestinal, como por ejemplo una resección ileal. Entonces, como dijimos, en los pacientes con una anemia de tipo megaloblástica, lo que tienen es una alteración de todas las líneas hematopoyéticas, por lo tanto los pacientes tienen anemia, que es de tipo macrocítica como ya vimos, con anisocitosis marcada, con macrovalocitos, leucopenia, que de manera característica tiene neutrófilos hipersegmentados polimorfonucleares, y plaquetopenia. Y como consecuencia del aumento de la hemólisis intramedular, en el laboratorio va a haber aumento de la láctico deshidrogenasa, por aumento de la degradación de la hemoglobina, el paciente va a presentar aumento de la bilirrubina, que clínicamente se traduce en ictericia, y disminución de la aptoglobina. Ahora, ya que conocemos el metabolismo de hierro,
Les dejo tarea para el hogar para que averigüen por qué en una anemia de tipo macrocítica, megaloblástica, los pacientes tienen hipersidemia y aumento de la saturación de la transferrina. La idea es que, analizando un poco mediante el metabolismo y el abordaje clínico del paciente, puedan responder estas dos preguntas y eso lo contesten en el foro de habilidades clínicas para que se genere un debate y puedan discutirse las diferentes cuestiones o las diferentes dudas que vayan teniendo. Bueno, ya la próxima clase la idea del seminario es empezar a hablar de glóbulos blancos, así que estaríamos terminando con la primera parte de glóbulos rojos. Recuerden usar tanto los foros de habilidades clínicas como de morfofisiología para responder las dudas.